Hola, soy Fernanda. Yo soy Fabiola y nosotras les vamos a explicar qué es la planeación administrativa. Para entender este tema es necesario abordar tres conceptos, los cuales son planeación, organización y administración. Comencemos por planeación, la cual es la manera en cómo se conciben las estructuras administrativas y académicas en relación con el ejercicio del acto educativo y su adecuada prestación. La humanidad, desde sus orígenes, establece este concepto como el conjunto de acciones que racionalizan las actividades del ser humano y sus relaciones sociales. De esto podemos decir que la planeación se ve como una actividad humana porque se encuentra presente en todos los desarrollos sociales, políticos y económicos de la humanidad. Y también se ve como una herramienta de la administración, dándole una concepción tecnócrata. Esta manera de ver la planeación limita sus análisis a procesos de gestión empresarial. Por último, existen tres premisas dentro de la planeación. La primera es que es una actividad inherente al ser humano y por lo tanto debe contar con una visión humana y social. La segunda plantea una relación entre los modelos económicos en función de las necesidades y visión del desarrollo socioeconómico. Por último, la planeación se asume desde tres ámbitos, el teórico, el metodológico y el técnico. Este último predomina en la educación. El segundo concepto es la organización, el cual se entiende como la forma en cómo se estructura el sistema educativo y la descripción de las dinámicas institucionales de los centros educativos. Y, por último, tenemos la administración, que refiere al procedimiento de una actividad y la forma en cómo se va a realizar. Este concepto tiene un doble sentido. Por un lado, tenemos a la administración como disciplina administrativa, que se entiende como un conjunto de técnicas y procedimientos que manejan los recursos materiales para el buen funcionamiento del sistema educativo. Y, por el otro lado, como un acto administrativo, que es un conjunto de acciones educativas que hacen posible el acto educativo. Estas acciones las podemos ver como proyectos, prácticas y objetivos institucionales. Hola, soy Fernanda Valencia y les voy a hablar de planeación administrativa. Para hablar de esa tenemos que tener en cuenta dos términos. El primero es el conjunto de técnicas y procedimientos que se racionalizan los recursos materiales. Y el segundo es el acto administrativo, como un conjunto de acciones administrativas materializadas en proyectos y prácticas. Tenemos que tener en cuenta que hablar de planeación administrativa nos trae también el ámbito empresarial. Esto porque las teorías que fundamentan la administración educativa se basan en las teorías administrativas que justifican las dinámicas empresariales, es decir, que buscan la racionalidad instrumental aplicada a recursos para optimizar la producción y minimizar los costos. Ahora hablaremos de la gerencia estratégica. Esta surge como una manera de humanizar y a su vez optimizar los proyectos. Esta gerencia estratégica es la formulación, ejecución y evolución de acciones que permiten que una organización logre sus objetivos. Tiene como característica primordial el trabajo en equipo y es una planeación a largo plazo y preventiva que analiza las consecuencias de las decisiones tomadas y de esta forma genera características especiales en donde se aprende permanentemente y se hacen objetivos enfocados hacia el logro de una visión. Como podemos ver, la lógica empresarial trasladada a la escuela supone una adecuación de principios materiales de procesos de gestión empresarial a dinámicas curriculares, pedagógicas y actividades propias de la acción educativa. La administración considera la organización del sistema educativo en sus aspectos políticos, jurídicos, económicos y sociales internos a la realidad educativa a planear. Esto con fundamento en el sistema educativo. Para finalizar, podemos ver que la relación de la planeación educativa con la administración se deriva del modelo económico y la necesidad de regularizar la actividad educativa en función de los procesos administrativos frente a la eficiencia, modernización y calidad de la educación, bajo estándares y objetivos determinados por el mercado. Ahora les vamos a mencionar los elementos que estructuran el sistema educativo. El primero son las instituciones políticas y jurídicas, que tienen como fuente directa la forma de organización política del Estado y la educación como derecho en el marco constitucional. De aquí podemos decir que el poder público busca garantizar el derecho a la educación con la elaboración de un marco legal frente al sistema educativo, conocido como Ley General de Educación, mientras que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de administrar la prestación del derecho a la educación, así como su vigilancia y control.
Después tenemos la administración pública del servicio educativo, quien se encarga de implementar las políticas y la ejecución de los recursos administrativos. En tercer lugar está la organización institucional, conformada por los cuerpos colegiados de toma de decisiones institucionales, quienes reproducen los valores democráticos y participativos del Estado. Aquí podemos encontrar los consejos de dirección, el gobierno escolar y la asociación de padres de familia. Finalmente, tenemos a la comunidad educativa, que hace referencia a los estudiantes, padres de familia, docentes, etc. La planeación didáctica. Pero, ¿qué es la planeación didáctica? La planeación didáctica es más que llenar formatos y cumplir con un trámite. Es indispensable saber realizarla para orientar la práctica docente, ordenar los contenidos, optimizar el tiempo y conocer los recursos que van a requerirse en los cursos. Es imprescindible que los docentes, independientemente del área en la que impartan clases, tengan conocimientos del proceso de elaboración de una planeación didáctica, para tener mayor organización y claridad en las sesiones. Según la Secretaría de Educación Pública, se entiende a la planeación didáctica como la organización de un conjunto de ideas y actividades que permiten desarrollar un proceso educativo con sentido, significado y continuidad. Constituye un modelo o patrón que permite al docente enfrentar su práctica de forma ordenada y congruente. Ahora, ¿por qué es importante la planeación didáctica en los centros educativos? Los profesores deben conocer el proceso de planeación para orientar su práctica docente y ordenar los conocimientos que abordarán en sus respectivas asignaturas. La planeación didáctica, elaborada correctamente, les permite tener los objetivos claros al momento de impartir las clases, además de que les permite ver qué contenidos abordarán y cuáles los estudiantes por su cuenta. También es una herramienta para definir los recursos y bibliografías a emplear. Además, establece formas de evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En las instituciones de educación superior, la planeación didáctica es revisada primero por parte de los coordinadores o directores del programa académico, antes de ser autorizada. Ahora bien, dicho documento queda a disposición de las autoridades educativas con fines de evaluación del desempeño docente. Podemos retomar como ejemplo de esto el caso de la Universidad Latinoamericana, donde los docentes primero tienen que entregar a los directores del programa el documento antes de que se los aprueben y autoricen. Desde la planeación didáctica. Es posible entender a la planeación didáctica en dos partes. La primera que hemos de tomar en cuenta es el análisis previo a la planeación del curso. Esta fase debe expresarse en un apartado titulado Factores situacionales relacionados con la asignatura, en el que deben tomarse en cuenta el contexto en el que se impartirá el curso. En este apartado se incluyen las expectativas de aprendizaje respecto al objetivo general del plan de estudios, la profesión y las demandas de la sociedad, así como la naturaleza de la asignatura. Un elemento que no debe perderse de vista es la situación de vida de los estudiantes, es decir, cuáles son sus conocimientos previos, experiencias, etc., además de sus expectativas y sentimientos que ellos suelen tener respecto a la asignatura, al igual que sus estilos preferidos de aprendizaje. No pueden ignorarse las características del docente, pues él tiene la responsabilidad de reflexionar sobre sus creencias, valores, actitudes, tanto hacia la asignatura como hacia los estudiantes, sus fortalezas y debilidades. La siguiente fase es la elaboración de la planeación, en la que se deben determinar las metas de aprendizaje respondiendo a las preguntas de ¿qué esperamos que los estudiantes retengan a lo largo de 2 o 3 años después de haber cursado la asignatura? ¿Qué clase de habilidades de pensamiento de aplicación queremos que desarrollen? ¿Cómo podemos ayudarles para que sigan aprendiendo después del curso? Es importante que al momento de redactar los objetivos tomemos en cuenta estas preguntas como guías y que además de eso consideremos que tiene que desarrollarse el pensamiento crítico en los estudiantes, además de que aprendan a resolver problemas y que puedan tener un aprendizaje autónomo a lo largo de la vida. Para ahondar más en el proceso de elaboración de la planeación, empezaremos por mencionar los aspectos formales que deben incluirse en el formato. El formato de la planeación. En el ejemplo que estamos retomando de la Universidad Latinoamericana,
Para explicar este tema, los docentes incluían como elementos básicos la ficha de identificación de la asignatura, los contenidos por tema y subtema, así como el número de sesiones y la fecha en la que se impartirían dichos contenidos, la sección de objetivos específicos por tema, los criterios de evaluación y la bibliografía. Sin embargo, se omitieron algunos datos y es por ello que se considera pertinente mostrar los elementos formales de una planeación, para que los docentes tengan una guía más sólida para su práctica. Empecemos por los datos de identificación de la asignatura. Además de incluir los datos básicos como el campus, el nivel educativo, el programa de estudio, el nombre de la asignatura y la clave de la misma, el semestre, el prerequisito, la seriación, las horas teóricas y prácticas, horas semanales de aprendizaje independiente y el total de estas sumadas, también se recomienda incluir otros elementos esenciales, como el perfil del docente. Es necesario incluir este dato, pues indica cuáles son las características de la persona que impartirá la materia. Otro elemento que debemos tomar en cuenta es la contribución de la asignatura al perfil de egreso. Sin duda, es importante que los alumnos entiendan por qué es importante cursar tal asignatura. Luego tenemos metas de aprendizaje y formas de evaluación. Una vez definidas las metas de aprendizaje, es pertinente establecer las maneras en las que se evaluarán esos aprendizajes. Es importante que al momento de definir las formas de evaluación se responda a la pregunta: ¿qué deben demostrar los estudiantes para alcanzar las metas de aprendizaje que se establecieron para el curso? Luego tenemos la planeación de las sesiones. En esta parte del formato deben mencionarse el nombre del tema o subtema, los objetivos conceptuales, procedimentales y de actitudes y valores. Posteriormente debe agregarse la programación de fechas y contenidos temáticos. Abajo deben incluirse las actividades de enseñanza-aprendizaje significativos, además de las actividades que se realizarán de manera independiente por los estudiantes. Es importante que los docentes consideren el modelo tope de Castillo o Greca-NS, pues les permite a los docentes diferenciar las actividades que se harán durante la sesión y cuáles se realizarán de manera independiente. Con este gráfico pueden identificar si los estudiantes están sobrecargados de trabajo que realizarán por su cuenta. Se recomienda que se especifique qué actividades se realizarán al inicio, durante el desarrollo y en el cierre. En cuanto a los recursos y bibliografía, en el formato se debe incluir un apartado para especificar cuáles son los recursos a emplearse. En el caso de la Universidad Latinoamericana, que es la institución que se toma como referencia, los docentes tendían a no variar el uso de recursos, por lo que se tuvo que poner a su disposición un catálogo de recursos y materiales a utilizar para lograr un aprendizaje significativo. Respecto a la bibliografía, esta puede ser básica y complementaria. La básica se establece de acuerdo a un estándar sugerido por la institución, mientras que la complementaria consiste en las recomendaciones del docente. Continuemos con el tema de la evaluación sumativa y formativa. Es necesario que para la evaluación se destinen porcentajes de las actividades que realizarán los estudiantes y que se tomen en cuenta los resultados de aprendizaje, que pueden definirse como los enunciados de lo que se espera del estudiante. Ahora podemos explicar cuál es la diferencia entre la evaluación formativa y la evaluación sumativa. La evaluación formativa se caracteriza por ser frecuente, por la retroalimentación que implica, por ser discriminante, es decir, que indica qué se está haciendo correcta o incorrectamente, y por llevarse a cabo con cariño y empatía. Por otro lado, la evaluación sumativa se realiza al fin del curso. En conclusión, es importante conocer cada uno de los elementos que componen a la planeación didáctica, pues es una herramienta cuya utilidad radica en la organización y orientación de la práctica docente, independientemente del área en la que se lleve a cabo la enseñanza. Hola, soy Karen y les voy a hablar sobre el diseño curricular y la planeación estratégica. El diseño curricular es un proceso que deben de realizar las instituciones con frecuencia, con la finalidad de ampliar o actualizar su oferta educativa. El currículo dentro de la educación superior es el documento que establece la planeación y organización ejecutiva para la formación de un individuo y su integración a la sociedad con la realización de alguna actividad productiva. Esto se refiere a su formación profesional. Algunos elementos indispensables en su integración son el análisis sectorial,
el cual determina la pertinencia del currículo en función de la oferta de otros currículos semejantes. Los resultados de aprendizajes esperados orientan la fundamentación y determinan los objetivos curriculares como los perfiles de ingreso y egreso. La selección de contenidos conforman los programas de las unidades de aprendizaje curricular. Esto quiere decir las asignaturas. La estructura o mapa curricular es la forma de visualizar de manera gráfica la organización de los planes de estudio de las unidades de aprendizaje. La evaluación del currículo debe conducir a la readecuación frecuente del perfil de egreso para una mayor cobertura de necesidades sociales y de expectativas de formación individual. Se debe de abordar el diseño curricular en 3 etapas. La primera etapa es la planeación. Esto se refiere a la conformación del currículo de forma teórica. La segunda etapa es la operación, es decir, la activación del documento teórico, el cual se generó en la primera etapa. Y la tercera etapa es la evaluación, la cual busca las diferencias entre las primeras etapas con la intención de detectar errores estructurales o de ejecución. La planeación estratégica es el proceso estructurado por el cual una organización social define su razón de ser en el entorno donde realiza sus actividades, vislumbra su estado deseado en el futuro y desarrolla los objetivos y acciones para alcanzar dicho estado. Esto quiere decir que tiene una visión clara hacia dónde dirigir sus recursos y acciones, manteniendo cierta flexibilidad. Los elementos de la planeación estratégica son la misión de la organización social, la cual es una declaración que clarifica la esencia, la razón de ser y el propósito de la organización. Es expresada en términos claros y concisos. La visión de la organización social es a largo plazo, ya que se expresa lo que la organización será a futuro, se enuncia en términos concretos. Los diagnósticos de estado de organización. Del diagnóstico se obtiene una comparación entre las funciones en la actualidad respecto a las que teóricamente deben de realizar. De esta forma, se pueden realizar los ajustes pertinentes tanto en el plano teórico como en el práctico. Los objetivos de la organización son puntuales, ya que se refieren a los logros que se persiguen en el plano teórico. La formulación de estos objetivos sintetizan los contenidos de la misión. Además, resaltan las áreas en las que se debe replantear o reforzar las funciones. La identificación de metas y recursos disponibles. Las metas derivan de los objetivos a lograr y reflejan la manera en la que la organización buscará cumplir los objetivos con la consideración explícita de los recursos disponibles. Elaboración del plan estratégico o de acciones delineadas. Las acciones proyectadas se desprenden de la definición de metas, son la interfaz entre los planes hechos por el grupo directivo y los resultados que se esperan de los equipos de acción. Seguimiento del plan estratégico. Antes de emprender las acciones para el logro de metas y objetivos, es necesario establecer algunos lineamientos de evaluación y seguimiento del plan estratégico, para verificar que se desarrolle lo previsto y adoptar las medidas de ajuste necesarias con el fin del buen logro de la misión. Ahora es momento de que veamos la planeación estratégica en el diseño curricular. Hola, mi nombre es Claudia y comenzaré por explicarles la importancia de la planeación estratégica en el currículo. Como ya sabemos, el currículo es el resultado del análisis y reflexión de las características del contexto, del educando y de los recursos, la definición de los fines y objetivos educativos, la especificación de los medios y procedimientos para asignar racionalmente los recursos humanos, materiales, informativos, financieros, etc. Por lo que la integración de un currículo que contenga los elementos esenciales solo se consigue mediante la organización sistemática de la información disponible para elaborarlo. Así que la aplicación de los elementos de la planeación estratégica posibilita el desarrollo de ese diseño curricular apropiado. Es importante decir que aunque la planeación estratégica señala que se debe empezar por la realización de la misión, primero se deben hacer los análisis pertinentes para reunir la información suficiente para identificar las necesidades sociales, en especial el mercado laboral. Misión del currículo.
Se debe tener en cuenta que la misión del currículo no debe de ir en contra de la misión de la institución, ya que esto podría generar choques en cuanto a resultados. Ahora bien, para poder determinar la misión del currículo se deben de considerar dos componentes básicos. El primero es el análisis sectorial. Este es la identificación de necesidades sociales donde se requiere la inserción de individuos con ciertas habilidades, actitudes y conocimientos. Además de que también se debe de tomar en cuenta los análisis de las estructuras de otros desarrollos curriculares similares y las tendencias generales en los campos de conocimientos implicados en el currículo. El siguiente componente son los modelos de desarrollo cognitivo de aprendizaje y pedagógico que permitan sustentar al currículo. Con esto se quiere decir que se va a sustentar la estructuración de los programas específicos de las unidades de aprendizaje o cursos que se incluyen en él, así como el mapa curricular. Hay que tener en cuenta que, con esta información esencial, es posible, en principio, definir la misión y delinear el perfil de egreso del currículo. Las tendencias marcan que los egresados de un mapa curricular de educación superior poseen la mayor actualización científica. Sin embargo, es vital no hacer de lado los principios básicos necesarios que facilitarán la asimilación rápida de nuevos conocimientos. Notas importantes. El énfasis de los programas de aprendizaje debe de impulsar el desarrollo cognitivo del individuo, introduciendo contenidos para la estimulación del razonamiento lógico y para el logro del metaaprendizaje. Es importante señalar en el currículo la importancia que tiene la interacción humana, ya que de aquí se derivan la tolerancia y el respeto necesarios para los trabajos en equipo o para trabajos multidisciplinarios. Visión del currículo. La visión expresa la probable evolución del currículo en el mediano y largo plazo. Si no se conserva un análisis apegado a datos o estimaciones realistas, la visión del currículo puede degenerar hacia una declaratoria de intenciones sin validez. Objetivos del currículo. Es una estructuración puntualizada de los logros que se persiguen con la operación del currículo, por lo que se debe de incluir los conocimientos, habilidades y actitudes que se busca adquieran quienes cursen el currículo, como las características esenciales de la estructura curricular y los programas de unidades de aprendizaje particulares. Un aspecto importante de los objetivos es la delineación del perfil de ingreso al currículo, puesto que en los objetivos se plasman los rasgos esenciales que presumiblemente se tendrán al egreso. Para la consecución de ese perfil de egreso se hace necesario el planteamiento de las características deseables para ingresar al currículo. El perfil de ingreso quedará definido, al menos indirectamente, al momento de establecer los objetivos del currículo. Metas del currículo. Estas traducen en forma cuantificable los objetivos del currículo, es decir, que enlistan los conocimientos y las habilidades conferidas al individuo como contribución formativa del currículo, así como las actitudes promovidas en este. Por ejemplo, si un objetivo es contribuir al desarrollo cognitivo del estudiante mejorando su capacidad de razonamiento lógico, las metas asociadas a este objetivo se plantearían en términos del número de cursos y experiencias de aprendizaje incluidos en la estructura curricular para pretender conseguir tal objetivo. Proyectos y acciones estratégicas del currículo. En los proyectos se condensan precisa y delimitadamente las acciones, recursos necesarios y encargados de ejecución para la implementación del currículo. De cada meta se desprende una serie de acciones que permitirá su consecución. Estas acciones se organizan en proyectos definidos, durante cuya formulación se debe vigilar el uso inapropiado de recursos o la incongruencia con acciones o proyectos derivados de otras metas.